comportan, cuáles son sus hábitos de consumo y también cómo se comunican. Pero no solo lo vamos a decir nosotros, cómo vemos este panorama, sino que también nos lo dirá la propia Gen Z. Tenemos a 4 influencers que van a participar de forma virtual, donde nos van a dar un poco su punto de vista acerca de cada uno de estos puntos, sumándose de esta manera a este estudio. Tenemos a Ana Marín, a Ale Agullo, Ekiro y Jorge Amor. Entonces, bueno, pues entramos directamente en el contexto. Para arrancar directamente, pues bueno, pues vemos cómo es el contexto para esta generación Z. Al final es un contexto pues, de bastante inseguridad, lamentablemente. Casi el 40% ve muy difícil que vaya a encontrar un puesto de trabajo en el próximo año. El 60% ha visto cómo su sueldo se ha visto reducido por efectos del coronavirus y el 50% reconoce sufrir algún tipo de problema emocional. Además, es una generación que lógicamente es una nativa digital, ha nacido en plena era digital, donde los videojuegos, por ejemplo, forman parte ya de su ocio habitual, donde consigue unos hitos de visibilidad que antes eran completamente insólitos para cualquiera, debido a todas las redes sociales y a la facilidad que tiene de llegar a un público tan amplio, como por ejemplo el ejemplo que ponemos aquí del hashtag TikTok, que es con el que se logró casi medio millón de visualizaciones. Y donde vemos que casi el 50% confía que el metaverso es la próxima gran revolución. Para finalizar con el contexto, vemos que la generación está muy influenciada por la tecnología. Obviamente sabemos que muchos declaran poseer un smartphone, casi un 90%, teniendo luego aparte muchísimos más devices integrados en su día a día, como puede ser una tablet, un ordenador portátil y demás. El 75% de los jóvenes confirma escuchar o bajarse música de forma habitual, siempre la escucha en streaming de música, una forma más de ocio para esta generación. Y las redes sociales forman ya una fuente de información para esta generación. Vamos a escuchar a Jorge Amor y lo que tiene que comentar sobre esto. Lo que más le preocupa a mi generación hoy en día, yo creo que es todo el tema de la incertidumbre, ¿no? Del futuro, de joder, cómo están las cosas, y es que no parece que vayan a ir a mejor, todo a peor, encontrar trabajo, que si la inflación, que si la gasolina, y al final es una presión enorme que muchas veces la gente más mayor no sabe ver, que tenemos los jóvenes, pero que está ahí en nuestro día a día. Me gusta mucho escuchar música, salir con los amigos, viajar, bueno, es que es lo típico, ¿no? Lo que le gusta a todo el mundo, viajar, ver el fútbol, me gusta mucho el fútbol, del Real Madrid. Y realmente me gusta hacer lo que a cualquier chaval le gusta, ver series, estar en casa, salir con los amigos y poco más. Pues en cuanto vuelva a la normalidad absoluta, lo que más ganas tengo de hacer es viajar a Islandia. O sea, es como el viaje de mi vida, que justo iba a comprar un vuelo el día antes de que cerraran todo por COVID, y no pude ir y sigo esperando a día de hoy, y en cuanto se vuelva todo a como estaba, seré el primero en pillarme un vuelo y tirar para allá. La forma que tengo hoy en día de informarme de noticias de actualidad es mirar en varios sitios, porque al final está hoy en día todo lleno de fake news, de medios súper poco imparciales, y al final informarte en un solo medio de comunicación puede ser un problema. Entonces a mí me gusta mirar en todos lados, meterme en foros, meterme en páginas de todos lados, de otros países incluso, para formar una opinión propia, porque hoy en día no te puedes creer nada. Lo más importante, el formato que más me gusta, es sobre todo el de crear contenido, porque es lo que a mí me llena. Pero no solo eso, sino las marcas que te dan esa libertad creativa para crear el contenido, que confíen en ti para tú crear ese contenido promocionando su producto, su servicio, y es la mejor manera de que la promoción salga bien.
te metes hoy en día en redes sociales está lleno de plagios, de copias, de trends, y al final contenido original ves muy poco. Entonces para mí, para mi audiencia, lo más importante es siempre crear un contenido original que no lo vas a ver en ningún otro lado. ¿Algo que nunca haría para una marca? Vender mis valores. Al final tengo unos valores y van a estar siempre por encima de cualquier colaboración, y eso es lo más importante para mí. Bueno, y a nivel comportamiento, lo que vemos es que en esta generación lo que destaca realmente es su compromiso. Están muchísimo más interesados en la política que la generación que le precede, por ejemplo. Y luego también, a raíz del estudio que realizamos con Wallapop, la red del cambio, la sostenibilidad y el medio ambiente son aspectos que cada vez les preocupan más. La diversidad también es una característica clave de esta generación, donde el 25% de los jóvenes no se siente 100% cómodos con una categoría femenina o masculina al 100%. Y luego también la desigualdad de género, que es algo que lleva ya muchos años lógicamente en boga, sigue siendo algo que les preocupa mucho, llegando el 70% de las mujeres a seguir considerando que sigue habiendo unas fuertes desigualdades en España. En cambio, de los hombres solo el 40%. Para esta generación, el vídeo es lógicamente el rey, les gusta muchísimo más verse, hablar viéndose en la cara que de cualquier otra manera. Los canales digitales, obviamente, son los preferidos. Y luego también son creadores de contenido natos, o sea, al final, aunque no sean influencers, están generando contenido constantemente sobre los diferentes canales. Vamos a ver, ¿quién me tiene que decir? Con respecto a lo que más le preocupa a la generación, a mi generación o a la generación Z, creo que son sobre todo las causas sociales, y creo que es algo muy importante, porque creo que con todo este boom de las redes sociales cada vez nos sumamos más a apoyar causas muy necesarias, y las redes sociales ayudan a dar una buena visibilidad a estas causas. Pues por ejemplo con el tema LGTB creo que las redes sociales han ayudado muchísimo a darle un montón de visibilidad, a apoyar sobre todo el colectivo, y creo que es muy importante porque al final, como decía antes, las redes sociales pueden actuar de forma positiva o negativa, y en este caso creo que hay un apoyo social increíble al colectivo, y creo que ayudan un montón en este caso. Respecto al tema cultura, sí que es cierto que creo que ha cambiado, digamos, la manera en la que se consumen muchísimos tipos de contenidos, ya sean contenidos, pues me lo invento, como teatro, lectura, cine, cualquier cosa. Sí que creo que ha cambiado un poco el formato, pero en mi opinión sí que es cierto que se sigue manteniendo. O sea, yo pertenezco a la generación Z y me encanta ir al cine, me encanta ir al teatro, me encanta viajar y me encantan todo este tipo de cosas, pero sí es cierto que hay muchísimas personas que es como que tienen un punto de vista diferente. Pues mi forma favorita de entretenerme yo creo que es escuchar música, jugar a videojuegos, como no, casi empecé, y viajar sobre todo, me apasiona viajar. Depende, porque sí que es cierto que creo que hay juegos que simplemente son puro entretenimiento básico, y hay un montón de otro tipo de juegos que hay incluso juegos con los que puedes aprender cultura. Me refiero, hay un montón de juegos que te ayudan a aprender un montón de cosas nuevas y que te ayudan a descubrir un montón de cosas nuevas, y juegos que al final es puro entretenimiento en el que tú matas el tiempo muerto que tienes libre. Entonces creo que sí que hay parte de juegos que pueden considerarse cultura porque te ayudan a aprender un montón, y otro tipo de juegos que solo los pondría en el nicho de entretenimiento. Pues yo empecé creando contenido sobre todo focalizado en videojuegos. Sí es cierto que con el paso del tiempo, obviamente yo empecé con 13 años, también evolucionaron mis gustos, evolucionó mi tiempo libre, mis actividades, prácticamente todo, entonces fui evolucionando también con mi contenido. Actualmente me dedico más a la creación de contenido de moda. Sí es cierto que creo que se puede colaborar muchísimo más teniendo un perfil lifestyle que teniendo un perfil a lo mejor focalizado simplemente en videojuegos, y actualmente pues tengo canales en YouTube dedicados a videojuegos y en Instagram a moda. A ver, yo creo que los seguidores siempre esperan que obviamente pues seas 100% real con todo lo que compartes. Yo creo que una cosa muy importante es que el creador sea transparente con todo lo que hace, ya sea una colaboración con una marca o ya sea en su día a día. Al final nosotros compartimos nuestra vida en las redes sociales y al final compartimos todo lo que hacemos y todo lo que vivimos. Entonces lo que a mí también me gusta consumir de otros creadores es la realidad. Pues en mi opinión la mejor manera para colaborar con una marca, siempre lo comento, es que nos dejen más
entre comillas, libertad al creador, obviamente teniendo en cuenta un briefing y unos parámetros que hay que cumplir, pero sí es cierto que teniendo libertad, porque al final el creador es el que sabe 100% cómo funciona su audiencia, qué es el contenido que mejor le va a funcionar, cómo la gente va a interactuar más con el contenido que ha creado respecto a la marca. Entonces yo creo que el dejar la libertad al creador y que el creador también dé su opinión y aporte sobre cómo hacer la idea es lo más importante. Y ahora a nivel consumo, lo que vemos es que si nos centramos en el ocio, la verdad es que sorprenden las cifras con respecto al ocio individual. O sea, el ver series o el escuchar música ha aumentado muchísimo en esta generación frente a las salidas con amigos, que se reducen un 30% con respecto a lo que salíamos los jóvenes en los años más cercanos a los 90. Y luego también es verdad la importancia que le dan al ocio, como han dicho algunos de los perfiles que hemos estado viendo, la importancia que le dan al ocio dentro de su día a día. En cuanto a las compras, la generación Z es la que más compra con diferencia con respecto a otras generaciones, directamente a marcas, evitando distribuidores y terceros. La mayoría de los jóvenes también considera que la sostenibilidad es un aspecto que va cogiendo cada vez más peso en la decisión de la compra, como vemos en todas las activaciones que están haciendo todas las marcas. Y luego las redes sociales son un canal de prescripción cada vez más fuerte para ellos, como sabemos. Y como hemos comentado antes, los valores y los propósitos de marca son cada vez más importantes para esta generación, llegando a ser incluso decisivos para su decisión de compra. La diversión también es algo que mueve muchísimo a esta juventud, junto con el compromiso. Pues yo creo que hay bastantes cosas que nos preocupan, que les preocupa a mi generación. Sí que es verdad que vivimos continuamente con mucha incertidumbre y parece muchas veces que no evolucionamos, como que queremos evolucionar pero como que no terminamos de dar ese paso. Entonces diría que muchos problemas de los que hay a día de hoy tienen que ver con la diversidad y con la igualdad. También con que muchas de las personas, y hablo también en mi caso, nos cuesta mucho independizarnos, ya que suele haber muchísimos problemas económicos. Y es lo que digo, que es como que intentamos dar un paso y cada vez que damos un paso nos vamos hacia atrás. Es como que no terminamos de crecer. La televisión, me informo también en redes sociales contrastando información que pone gente con la que sale a lo mejor en las noticias. Luego también contrastando la información que sale en dichos medios con la que a lo mejor me cuenta mi madre, porque yo muchas veces voy a casa con ella y a lo mejor tiene puestas las noticias y lo hablamos en plan, oye, ¿has visto esto que está pasando ahora? ¿Qué te parece? Tal, no sé qué. Y yo sobre todo más suelo contrastar ese tipo de información. Lo que he dicho siempre y lo que más me gusta, ¿no? Ser natural en redes sociales, ser tal como soy, mostrarles las cosas tal y como son, porque sí que es verdad que hay muchas veces que en redes sociales no se muestra la verdad o cómo son las personas realmente, entonces yo creo que sobre todo eso, naturalidad. He trabajado con marcas de todo tipo, que la verdad es que está muy guay, ya sea de consumo, tecnología, servicios, de alimentación. Y yo creo que lo que más me gusta de colaborar con ellas es que, por lo menos desde mi punto de vista, que te dan como libertad creativa. Muchas veces te sueltan una idea a ellos y sabiendo el contenido que creo yo me dicen también preferimos que Ale nos dé una idea, porque sí que es verdad que con la naturalidad que tiene ella y cómo suele hacer los vídeos, siempre suele quedar muy bien lo que nos vaya a decir. De momento creo que no ha llegado el día que me haya llegado un briefing y haya dicho, madre mía, ¿qué es esto? ¿Cómo creo yo un vídeo con esto? Lo que he dicho antes es que como las marcas suelen confiar en ti, también al haber ya hecho muchos vídeos de promoción de productos o servicios, también ya han visto como trabajo. Entonces es lo que digo, que muchas veces te dan esa libertad creativa que a ti te viene muy bien para poder afrontar ese briefing. Bueno, en cuanto a cómo comunicarnos con esta generación, el mensaje que se les traslada es clave para ellos, desde un punto de vista de credibilidad y solidez del mismo. Llegamos a ellos también a través de los canales que consumen, pero tenemos que llegar de una forma que realmente les impacte y hablando en su idioma según el canal que tenemos delante. Y luego, como he dicho antes, la prescripción de los perfiles que siguen y que forman parte ya de su día a día a través de las redes cada vez es mayor.
Empecé con una red social que se llamaba Ask, que era de internet solo, que te hacían preguntas anónimas y tú respondías, y como que a la gente le gustaba lo que respondía y me seguían desde ahí. También con YouTube, y entonces a raíz de subir fotos a Instagram, de hacer challenge tal, pues se me viralizaron, y con YouTube también me ayudó mucho y hasta el día de hoy. Yo las redes sociales que más utilizo son Instagram, TikTok y bueno, YouTube también. Entonces, para más información de noticias tal, sí que miro mucho YouTube porque me gusta mucho verlo documentado, me gusta ver imágenes. Para mirar información, ya sea deportiva, lo miro también por Instagram, porque como te he dicho, sigo a muchos canales de televisión que también tienen cuenta de Instagram, entonces me entero por ahí. Y nada, por TikTok pues es más entretenimiento y un pasatiempo que no alguna fuente de información. Es que siga con la naturalidad que hablo siempre las cosas, siempre me lo dicen mucho y eso lo valoro mucho. Yo me considero una persona que habla las cosas sin tapujos, que si un día estoy mal por X razón lo digo, y la gente se siente muy identificada conmigo porque la gente, a veces los problemas de los que yo hablo, la gente también los tiene, y también cuando estoy feliz y cuando las cosas me van muy bien, pues también lo digo y la gente se alegra por ello. Pues los valores que me gusta mucho es eso, que soy muy familiar, soy muy amigo de mis amigos, y yo siempre cuando estoy con mis amigos lo enseño, porque al final creo que los que estuvieron antes de hacer el boom en Instagram y tal, pues conmigo se han portado muy bien siempre. Y nada, más que nada eso, que me gusta querer mucho a la gente que me quiere. Sea muy forzado, que se vea muy antinatural, ¿no? Que ya te digo que yo lo que primo mucho es la naturalidad, entonces si tengo que salir con una marca, con un producto así, pues no lo haría. A ver, lo que más me preocupa, y yo creo que hablo en nombre de muchos influencers y la mayoría de influencers, es que cuando se nos acabe el trabajo de influencer o deje de ser reconocido, ¿qué haremos? ¿No? Porque bueno, yo al final me estoy sacando una carrera, tengo pensado hacer un máster, pero claro, yo conozco a muchos influencers que no tienen una carrera, que al final están trabajando en esto, pero claro, esto algún día puede hacer boom y desaparecer. Bueno, y ahora vemos rápidamente las conclusiones de este estudio y cómo pueden las marcas realmente conectar con la gente para ya dar paso a la mesa redonda. Los jóvenes buscan marcas comprometidas, pero realmente comprometidas. O sea, al final que los valores y las causas que promueven realmente tengan un impacto real y no simplemente sea una cosa que ponen en un cartel o ponen en una campaña. Para ellos también la omnicanalidad es clave, llegando a ser incluso la experiencia digital tan importante como la física, cosa que a lo mejor hace años era impensable. La generación Z busca marcas auténticas y reales. Y ya está, o sea, cero adornos, cero artificios, buscan marcas que realmente sean auténticas. Su canal de comunicación es lógicamente el digital, y en las redes sociales hay que saber cómo comunicarse con ellos a través de ellas. Y luego no podemos olvidar que es una generación que no tiene que esperar 8 minutos de anuncios para ver cómo acaba la película o cómo acaba la serie, como se ha podido pasar a muchas otras generaciones, sino que todo lo ven así, con un Netflix donde puedes pasar toda la publicidad y demás. Entonces hay que saber adaptarse a estos nuevos canales de consumo y realmente ofrecer contenidos que son realmente de interés para ellos y que los puedan consumir y realmente les impacte, para realmente generar una relación emocional duradera. Y ahora vamos a pasar a mesa redonda con Ludi. Ya. Bueno, de nuevo dar las gracias a las personas que están aquí presentes para participar en la mesa redonda. Si queréis, luego al final podemos pasar a hacer un turno de preguntas. La verdad es que viendo las conclusiones, ¿no?, del estudio que hemos hecho y también escuchando a los influencers, hay denominadores comunes, ¿no?, como incertidumbre,
incertidumbre desde el punto de vista profesional, pero también incertidumbre desde el punto de vista de juventud, un poco de desesperanza he percibido, ¿no? en algunos casos. También parece que no hemos superado los problemas de diversidad y de igualdad, o sea, en pleno siglo XXI es algo que sigue estando como en el top of mind de todos ellos. Y luego, bueno, pues que los canales principales para informarse sobre lo que está sucediendo son las redes sociales, otros prescriptores, tanto digitales como en la vida real, como tu madre, ¿no? Que te cuentan, ¿no? Lo cual me lleva a pensar, hace poco en una reunión con el secretario de Estado de Comunicación me comentaba que el gobierno estaba muy preocupado, ¿no? Por cómo las empresas se estaban informando de la realidad, ¿no? Y a través y el poder que tenía los influencers en la percepción y la información respecto a los jóvenes, ¿no? Y quería poner en marcha un proyecto de educación para saber consumir todos estos contenidos. Bueno, ¿qué os parecen todas estas cosas que hemos visto a nivel de conclusiones? Yo creo que la sociedad en general, ni el Estado ni nosotros mismos somos conscientes del poder de influencia que están teniendo todos los jóvenes a través de las redes sociales. Y sobre todo porque estamos más en el día a día trabajando con marcas y con chavales, nos damos cuenta que la realidad es que del digital y de su influencia pasa a pasar cosas, ¿no? Pasa a generar compras, a generar cambios de estado, a generar una educación diferente, y todo esto desde luego, o sea, no solo desde las marcas, sino también en general desde la sociedad tenemos que estar muy pendientes porque realmente están pasando cosas que mucha gente no es consciente que están pasando. Y al final yo creo que lo que los influencers han contado en el estudio y lo que han hablado es la realidad de la juventud, y el problema yo creo que estamos muy desconectados, o sea, que la gente en general está desconectada de esa realidad social que está pasando con sus problemas, con lo que viven en el día a día, y esto al final creo que muchas veces las marcas no lo entienden. Entonces hay una desconexión entre las dos partes que al final hace que muchas veces las marcas no sepan comunicarse con la generación Z, básicamente porque no se adaptan a ella. Y no se adaptan a cómo comunicar los influencers, no se adaptan a cuestionarse cómo un briefing puede cambiar frente a esta generación, frente a otra diferente. Entonces, bueno, creo que hay mucho trabajo por delante y muchas marcas, por supuesto, que lo están haciendo muy bien. Lorena. Sí, o sea, a mí me ha sorprendido sobre todo, creo que me sorprende de la generación Z, que es verdad que muestra esa desesperanza, ¿no? O no desesperanza, pues que han pasado por unas épocas muy duras, pero frente a otras generaciones, yo me incluyo, por ejemplo, los millennials a lo mejor pues vivimos como una infancia o una adolescencia más positiva y luego recibimos unos los golpes más tardíos y desarrollamos una resiliencia. Ellos y como que tenemos más un costumbrismo de, bueno, pues pasará o llegará otra cosa y seguiremos, sino que ellos tienen como ese gen aún luchador, y yo creo que también, Pilar, con lo que tú decías de que las marcas no saben cómo comunicar porque no se han tomado en serio aún, ¿no? Todos estos valores que ellos tienen y esa fuerza de cambio que tiene esta generación. Y creo que es muy relevante que lo tomemos en serio, que es una generación que quiere cambiar las cosas, que no se conforma con lo que está ocurriendo, que a lo mejor no tienen un positivismo extremo porque han visto mucha negatividad en su desarrollo, pero que sí que quieren cambiar las cosas y que demandan de las marcas y de la sociedad esos cambios reales. Sí, bueno, yo creo que ha sido muy interesante lo que habéis enseñado. Creo que se ve claramente que los creadores y los consumidores de la generación Z utilizan la tecnología pues, para generar representación, para comunicarse, para interactuar con otros miembros de sus comunidades con afinidades, que les sirve para tener más libertad en ser ellos mismos, y estamos viendo cómo los generadores de contenido utilizan la tecnología digital para generar esa cultura desde dentro, y eso es lo más relevante. Y es yo creo que Spotify, que yo represento, que son unas plataformas donde toda esa cultura ocurre, donde la generación Z utiliza la tecnología digital para comunicar, para ser representado, para empoderarse, para ser ellos mismos. Y incluso, pues ahora que habláis de marcas, y a nivel de marketing, esta tecnología digital ha ayudado también a las marcas a que ya no utilicen criterios de marketing que solían utilizar antes, como
localizar a alguien en Madrid de 18 a 20 años y tal, pues ya podemos utilizar criterios más sobre tendencias, sobre afinidades culturales, sobre encontrar realmente a grupos de generación Z que interesan y llegar con un mensaje adecuado en el contexto adecuado, creo que es lo más grande y la oportunidad también que ofrece este momento de tecnología digital que tenemos. A pesar de eso, escuchábamos, ¿no?, como parte del estudio, que muchas veces todos estos momentos publicitarios dentro de las plataformas se pasan rápido, no se consumen porque a veces no aportan valor realmente a las audiencias. Es verdad que tenemos la tecnología, la capacidad de llegar a los mensajes segmentados, pero como dice Sergio, a lo mejor todavía a las marcas les falta entender qué tipo de mensajes son los que tienen que trasladar a estos jóvenes. Bueno, sí, yo creo que desde el punto de vista de que mucha gente cree que el marketing de influencia es una compra de medios, para mí ya eso ahí es el error. O sea, en influencer marketing estamos trabajando con personas y las personas hablan a personas. Y en ese camino de trabajar hacia la generación Z no podemos considerar a los influencers como una compra de medios, porque estamos hablando de otro lado diferente, tenemos que hablar de contenidos. Y cuando tú hablas de contenidos, al igual que haces una estrategia publicitaria para tu marca, tienes que hacerla al igual para una campaña con influencers, porque si no el contenido no llega. Estamos tan saturados de publicidad que creo que los influencers son una oportunidad muy importante para que las marcas conecten con esa generación, pero hay que asumir que hablan diferente a lo que están haciendo. Y sobre todo son personas. Entonces tú, no se puede, la tecnología está genial, pero es que si no entendemos que estamos contratando a una persona que se ha hecho famosa o se ha hecho conocida por el contenido que ha creado en su casa de manera independiente, no estamos entendiendo nada. Estos influencers pueden ser representantes, trabajamos como industria en profesionalizarlo, pero la gracia es que ellos mismos han conseguido todo lo que han conseguido, su audiencia y su influencia por ellos mismos. Y por tanto, comprar publicidad en masa no tiene sentido en este canal. Y creo que mucha gente lo está haciendo. Entonces, hay que saber también utilizar los canales indicados, pero de la manera indicada también. Sí, y ahí yo creo que también es relevante el hecho de que la marca ya no la construyes tú. Los valores ya no se los das solo tú desde un despacho decidiendo una estrategia de marketing, una estrategia de medios o el canal, ¿no? Sino que tienes que ser consciente de que ellos van a procesar esa información y le van a dar los valores que ellos reciben y que ellos perciben. Y es algo muy a tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de creadores de contenido. Es decir, pues yo siempre pongo el ejemplo de Bizum, que es una marca social porque han sido los ciudadanos los que le han dado unas características, los que les han dado un concepto y han creado pues esto de hacer un Bizum. No es una campaña de comunicación, la gente empezó a utilizarlo. Entonces, incluso empezaron a utilizarlo de forma cómica. Entonces, ¿cómo me voy a acercar yo a una generación que está acostumbrada a ese lenguaje de internet, a ese lenguaje rápido, a ese lenguaje cómico, de una manera a lo mejor muy institucional, o como me he acercado hasta ahora con productos financieros a un público más adulto? Tengo que adaptarme a ellos. Evidentemente siempre habrá esos valores y siempre tienes que tenerlos reforzados, pero la forma de llegar a ellos no puede ser a través del lenguaje que hemos utilizado siempre. Además, hay influencers ahora mismo que están utilizando vuestra marca de manera orgánica. Totalmente. De repente veo un influencer de mi agencia haciendo un trend sobre de Bizum y yo pensando, o sea, tenemos una campaña de Bizum y claro, no era una campaña, era orgánico, o sea, había hecho humor del que no me pagan el Bizum, etcétera, etcétera. Entonces dije, joder, es que al final esta comunicación ha llegado a que los creadores propios hagan publicidad gratis. Entonces, eso para mí es el éxito absoluto. Por ejemplo, cuando Netflix sacó el juego del calamar, un creador de contenido sacó un tren sobre, o sea, creó el audio y hizo el tren sobre y muchísima gente lo utilizó, muchísimos creadores se sumaron al tren. Era una campaña de comunicación gratis, entonces al final ellos son los creativos al final, y cuando tú sabes utilizarlos dices, jolín, es que me están haciendo publicidad gratis incluido, o sea, que se puede conseguir eso. Sí, sí, totalmente. Vamos, nosotros, yo alucino, desde que entré hace 2 años en Bizum, lo que he visto es el positivismo hacia la marca por parte de creadores de contenidos y por parte de una gran parte de la sociedad que pertenece a esta generación, incluso generaciones más adultas, que al final lo que hacen es que ellos lo recomiendan a sus seguidores y sus seguidores son los que lo han expandido pues al público más adulto, que es algo que tenemos que valorar, ¿no? Que este público no se queda ahí, influencia a un entorno muy grande, a sus padres, a sus abuelos, y es algo que hay que tener en cuenta y no hay que despreciarlo como, bueno,
son los jóvenes, ¿no? Están ahí en su tiempo en internet y no son importantes. No, tienes que generar esa relación sentimental, ¿no? Incluso con ellos desde ya. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y además creo que es muy importante la relevancia cultural, es decir, cuando tú hablas a un público tienes que hablarle no solo en un contexto, con un mensaje determinado, adecuado al momento y a la relación que tiene el usuario con el contenido, sino también es muy importante que le hable desde la relevancia cultural, que es básicamente que le hable desde lo que le interesa. Y creo que necesitamos, y los generadores de data lo encuentran fácilmente, plataformas donde pueden establecer esas conexiones con el contenido más directas, donde yo elijo exactamente lo que quiero escuchar, donde yo genero mis propias playlists. La playlist es el elemento interactivo que más necesita la generación Z para comunicarse incluso entre ellos. Ahí tenemos un dato que ha crecido más de un 300% la creación de playlists entre el público de la generación Z que utiliza un propio lenguaje dentro de Spotify. La relevancia cultural es básica para establecer conexiones y para establecer transferencias positivas entre las marcas y los usuarios. O sea, efectivamente, totalmente de acuerdo, ya no sirven modelos antiguos de compra masiva de medios o de compra o de dirigir mensajes de forma masiva. Necesitamos contextualidad, relevancia y poner al usuario, poner al consumidor en el centro. Eso yo creo que es clave. Estamos en un entorno donde las redes sociales y la cultura del streaming son el core de la cultura, son el núcleo de las relaciones entre ellos. Y nosotros, por ejemplo, en la pandemia vimos cómo se generaron más vínculos que nunca entre miembros de la generación Z con otros miembros de la generación Z que tenían afinidades comunes de grupos o de tendencias musicales o de cualquier otra tendencia cultural. Y eso, gracias a la tecnología digital, pues hay muchísimas más posibilidades y es claro. Pero bueno, de nuevo, el contexto de la relevancia cultural es claro. La verdad es que me encanta, porque estamos hablando de palabras muy importantes, ¿no? Como valores que en otras generaciones, yo soy de la X, no estaban tan presentes en el mundo de la comunicación y del marketing. O sea, las nuevas generaciones nos han traído conceptos que yo creo que nos ha hecho replantearnos cómo estábamos haciendo las cosas. Solo queda que las marcas tengan un compromiso real y no sea puro marketing, sino que cuando hablamos de valores de propósito realmente lo estamos haciendo de una manera verdadera. Has introducido el tema de los formatos, de las playlists, me gustaría hablar, por ejemplo, con los podcasts, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Realmente ya hemos conseguido ese boom, ese consumo, ¿no? Activo, ya no solamente los podcasts, sino es intergeneracional, ¿no? Diría yo, el consumo de ese tipo de formatos. Bueno, para que os hagáis una idea, más del 50% de la población digital en España consume podcast habitualmente. El 25% del consumo en Spotify es ya de podcast y sin duda es el contenido que está revolucionando el género, lo que nosotros llamamos el audio o el renacimiento del audio, es gracias a que hay un desarrollo de contenido no musical hecho por creadores que puedes encontrar en múltiples plataformas y que vas consumiendo para entretenerte, para informarte, para oír entrevistas, para nuevos géneros como el true crime, como la comedia, y es la clave yo creo que es uno de los principales motores de crecimiento de consumo y además está liderado por la generación Z. O sea, lo que pueda pensar cualquier persona, lo que está liderando este consumo de podcast es el público que se encuentra dentro de la generación Z. Nosotros pretendemos ser la red de audio más importante del mundo, líder en innovación, audiencia y tecnología. Tenemos más de 4 millones de podcasts en Spotify y pretendemos ser el sitio, el entorno, la plataforma donde puedas encontrar todo el contenido de podcast. Ahora mismo incluso estamos generando nuestro propio contenido exclusivo y original que puedes encontrar. Hemos lanzado un documental sobre X-Ray, sobre el rey emérito, luego sobre el actual rey. Hemos lanzado el True Crime del rey del cachopo. Hemos lanzado bastantes contenidos originales y exclusivos y van a venir más durante el año, pero tenemos como objetivo, y para hacer eso también como posibilidad a las marcas, establecer la mayor red de podcasts, incluso de creadores de terceros, para que poder conectar con toda la audiencia que está escuchando esos podcasts. Nosotros llamamos Spotify Audience Network.
Y para ir más allá hemos desarrollado innovación en la tecnología y somos la única plataforma que incluye la posibilidad de insertar tu cuña publicitaria con las mismas funcionalidades que tiene la publicidad digital. El podcast a nivel tecnológico no está tan avanzado como la publicidad digital y nosotros estamos introduciéndonos en ese campo. Para nosotros es fundamental y clave del éxito que tiene Spotify es el crecimiento que tiene el consumo de podcast, ya que ha expandido el consumo de contenido y en todos los géneros. O sea, es clave. A nivel de las marcas es una forma de llegar al consumidor muy interesante, ¿no? Totalmente, es un campo a explorar tanto lo que comentaba Rodrigo, no solamente la publicidad más convencional, a lo mejor heredada de la radio tradicional, ¿no? de la escucha, y que está muy bien porque te asocias a podcasts que han generado una relación de fidelidad con sus oyentes, sino que cuántas marcas no están desarrollando contenidos propios y que están funcionando muy bien porque han dado con la clave de qué quieren contar y tienen un público ahí que les puede escuchar, y bueno, el desarrollo y la confluencia de marcas que están llegando a este canal es enorme. O sea, ya no son las marcas como simplemente un formato publicitario, sino que tienen ya las posibilidades de producción y de creatividad mucho más amplias que lo que teníamos hasta ahora. Y a nivel creadores, bueno, llevo 6 años representando a Carolina Iglesias, que bueno, ahora pues tenemos el Estirando Chicle, que es el podcast pues, más escuchado yo de España, y alrededor de 2 ondas en menos de un año de programa que llevan, año y medio de programa que llevan. ¿Y por qué el éxito de Estirando Chicle o de Carol? Pues porque creo que han sabido hacer algo que demandaba al público y que la industria no estaba dando. O sea, que a día de hoy gente como Carol o Vicky, que a día de hoy son capaces de ir a un Within Center en menos de 24 horas, hay gente de la industria que se plantea su influencia. Y al final, la influencia ya no la da, o sea, el éxito de la fama ya no la da la industria, la da el público. Y ahora mismo somos capaces de tener un proyecto exitoso, un proyecto independiente, bueno, ahora como podcast, pero que es capaz de generar muchas cosas y sobre todo mucha economía alrededor de ese proyecto. Y las marcas que han sabido adaptarse a eso han salido las triunfadoras. Para mí el caso de Kaiku el año pasado, donde se generó que una comunidad de un podcast se sumara a una comunidad de una marca como era Kaiku, que consiguieran que Kaiku se cambiara la biografía de Twitter diciendo Kaiku Café Latte, el café que hace que tu tía te late. O sea, las cosas están cambiando. O sea, y se ha generado comunicación a través de la marca y a través de un programa que ha hecho que la marca genere unos valores al final, y se hacen los valores. Entonces, lo que hablaba antes, la industria no puede pasar por delante de todo esto. Es que la generación Z que ha llegado llega para quedarse. Y si son capaces de llegar a un Within Center de manera independiente, imagínate lo que pueden hacer con apoyo de la industria. Lo que pasa es que muchas veces ese apoyo falta. O sea que estamos viendo que los jóvenes son los que muchas veces impulsan las transformaciones y los cambios dentro de las empresas y plataformas. Estamos viendo que los creadores de contenido van por delante de la industria, pasando por encima, ¿no?, de muchas veces y sin embargo, por lo que estáis diciendo, hay veces que la industria no está dando el soporte o se está adaptando a este cambio real, como pasa en otros sectores, ¿no? Que parece que es el mundo más tradicional, ¿no? Le cuesta ver y salir de su zona de confort. Sí, y muchas veces yo me doy cuenta de que queremos un CPM muchas veces para cosas, pero para otras no. Porque claro, tú te pones a mirar, pues, Estirando el Chicle, por un ejemplo, ¿no?, la cual muchas veces llegan incluso a millones de espectadores por programa. Claro, si no me da el CPM, y ojo, cuidado, que es lo que te saldría si estamos poniendo un CPM normal. Pero después dicen, no, es que no queremos pagar tanto por un podcast. Claro, es que este podcast lo está viendo más gente que la televisión. Pero somos incapaces de entender y sobre todo de admitir que estas personas han pasado por delante de la industria y están generando más audiencia que la propia industria. Entonces, creo que hay que trabajar esa connotación de lo que son los creadores, porque los creadores tienen mucho que aportar. Y si la industria no la apoya, lo harán ellos. Eso es lo más bonito de esto, que desde sus casas pueden hacer cosas. Yo totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, sobre todo porque a veces sí que avanzamos a nivel industria en uno de los segmentos en creatividad, pero no avanzamos en cómo estamos midiendo el impacto de esa creatividad o cómo estamos midiendo el retorno de inversión de
de algunas campañas. Creo que la posibilidad de la conexión que tiene la audiencia con un contenido como estás hablando del podcast es totalmente directa, es una conexión muy íntima, es una oportunidad para las marcas para establecer un tipo de conversaciones de mucha más calidad, y tenemos que saber, y bueno, nosotros sabemos, pero tenemos estudios que nos lo dicen, que el engagement que tiene el usuario con este tipo de contenido es muchísimo más alto que el que pueda tener con un contenido tradicional, o puede ser en la radio con un contenido tradicional, o puede ser en la televisión. Y tenemos que ponerlo en valor frente y establecer igual nuevos criterios de cómo estamos midiendo el retorno de inversión, cómo estamos midiendo de verdad el impacto, generar un impacto positivo en la audiencia a la que dirigimos. Nosotros tenemos un ejemplo muy nos presentamos hace unos meses con el BVA. Tuvimos un partnership con ellos, y entonces ellos intentaban buscar una tipología de audiencia que no encontraban en la televisión, en un espacio donde no era posible encontrarlo por más inversión que pudieras encontrar. Nosotros lo que les ayudamos es a encontrar esta audiencia, generar un impacto mucho más positivo, porque el engagement es mucho más directo, porque la relación de la audiencia con el contenido es mucho más íntima, es más personal, es más interactiva, y elegir es más relevante culturalmente. Entonces eso hace que el engagement sea mayor, y por tanto el impacto positivo también. Entonces eso es lo que intentamos también demostrar con el estudio que hicimos con el BVA, pero es exactamente por lo que estáis diciendo. Sí, yo creo que muchas veces lo que pasa con las marcas, y aquí me pongo también ese gorro, ¿no? Lo que ocurre es que cuando quieren hacer un cambio real en sus valores, ¿no? o en la muestra, es un poco que se centran en el titular, ¿no? O nos centramos, porque uno nos centramos en el titular, ¿no? Y vamos a hacer una campaña y vamos a ponerlo y vamos a pintar de, no sé, somos sostenibles o somos no sé qué. Y muchas veces los valores es también lo que tú comentabas, a quién apoyas. Nosotros hemos colaborado, por ejemplo, con Estirando el Chicle como una representación de los valores. Para nosotros, pues Vicky y Carolina pues son dos personas que representan esta nueva forma de hacer las cosas, esta nueva forma también de representar la diversidad, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo que hacen diariamente. Y como marca queríamos estar ahí. Evidentemente estoy contando mi producto, pero yo creo que es importante, porque estoy diciendo que yo apoyo estos mensajes, o que yo estoy de acuerdo con esta labor que hacen en este caso ellas dos, por ponerlo de ejemplo, ya que lo hemos utilizado. Y el comunicar como ellas hicieron, exacto, por ejemplo, no se ratas entre ellas. Exacto. Sí, o sea, tienes que entrar en ese juego. ¿Qué hago? Contrato a Carolina y a Vicky, ¿no? Y les digo, no, me tenéis que decir esto, tal cual. Pues no puedo. O sea, evidentemente hay que trabajarlo, porque ellas o estas personas no van a conocer el producto o el servicio como tú, pero una vez pasado eso tienes que confiar en que ellos lo van a contar y es como mejor funciona. O sea, la interacción fue divertidísima de seguir en redes sociales, fue una experiencia muy positiva, ¿no? Y yo creo que muchas veces cuando hablamos de valores, las marcas están muy concentradas o tienen una preocupación real, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que una vía es esta, no tanto centrarnos en el mensaje, que muchas veces, lamentablemente, las marcas, o por sus productos o por su posicionamiento, no tienen tanto que contar, sino a través de quien lo cuenta, ¿no? Que también son portadores de valores. Sí, lo hemos visto, lo hemos comentado, ¿no? Que hay un gap, ¿no? Entre la comunicación de las marcas y lo que los consumidores, la GZ, percibe en cuanto a la comunicación de valores. Me gustaría hablar un poco del mundo financiero. Tú has hablado de BBV, tenemos aquí a Bizum. La verdad es que es un mundo en general un poco alejado de la GZ. Quizás vosotros sois, desde mi perspectiva, la única marca que ha conseguido calar y acercarse a esta generación, ¿no? Se dice siempre que falta cultura financiera en este país, ya no solamente la generación Z. ¿Tú qué opinas, ¿no? Desde Bizum, ¿qué pueden hacer las entidades financieras? También desde tu propia experiencia, ¿no? Y desde la de los creadores, para acercarse a los jóvenes. A ver, en realidad las entidades bancarias lo hicieron muy bien, crearon Bizum. Dieron con la clave hace 5 años y decidieron que la forma de acercarse o de digitalizar al público, y aquí no voy a decir que estaban pensando en concreto en la generación Z, pero evidentemente entraban muchos competidores que enlazaban o que establecían una relación más estrecha, ¿no? Desde la digitalización con estos nuevos públicos, y lo que hicieron fue lanzar una marca o un proyecto conjunto
y que han dejado que la sociedad le dé un significado, ¿no? Y le dé unos valores. Bizum lo que ha conseguido sobre todo es curioso, siempre lo comentábamos, que somos un producto financiero, pero en realidad nosotros no hablamos de productos financieros, o sea, nosotros somos un producto para simplificar el día a día de los usuarios, para hacer que no te tengas que preocupar pues si te vas a tomar una caña, si tienes que hacer un regalo o lo que quieres hacer, ¿no? Entonces creo que la simplicidad del mensaje ha ayudado a que haya calado y que ellos le hayan dado otro significado en su día a día, ¿no? Pues todos habremos visto los memes de Bizum, bueno, en el que utilizan Bizum para cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que las entidades bancarias cada vez están más adaptando el lenguaje a cada uno de sus públicos, es lo que comentaba Rodrigo. Pues entidades tradicionales que llevan muchísimos años con nosotros evidentemente han comprendido que no pueden hablar igual a la generación Z que a los empresarios o a los negocios que buscan una cosa concreta, y van segmentando y van adaptando su comunicación a cada uno de ellos. Y yo creo que bueno, pues es eso, muchas veces ahora por ejemplo Bizum pues lo que hace es fidelizar a los usuarios de cada una de las entidades bancarias. No hace falta que te diga BBVA, Caixa, Bankinter, cualquiera de las 30 entidades bancarias, decirte no, saben que tienen Bizum y saben que es una forma de fidelizar, y a nosotros pues nos dejan comunicarnos con este público. Y los datos que nosotros tenemos es, nosotros somos un producto que está pensado para todo el mundo en general. Pero cuando hacemos los tracking de marca lo que vemos es que el público más joven, incluso no teniendo una gran capacidad financiera, porque bueno, pues están estudiando, no están en proceso de estabilidad económica, han establecido una relación emocional por encima de cualquiera, y eso lo que nos ha permitido ha sido llegar a los públicos más adultos. O sea, ellos son los que se lo han contado a sus abuelos y los abuelos le hacen el Bizum, ¿no? Con la paga o con el aguinaldo o con lo que sea. Entonces, establecen esa relación emocional de forma muy fuerte, y es un público que tienes ahí y que puedes utilizar, o sea, que no hay que menospreciar a este público más joven. No, sin duda, no. Además, luego yo me encontré muchos casos de las marcas que pretenden que la generación Z tenga en su marca a posteriori sin haber hecho una inversión en ellos. El caso que os contaba antes del BBVA, nosotros aportamos el 40% de todos los impactos que tiene una grandísima campaña a nivel nacional de público entre 24 y 35 años. Y es clave lo que ha dicho Lorena de la integración y la contextualización de los mensajes. En este caso nosotros teníamos distintas cuñas para distintos momentos o distintas aproximaciones del contenido. Lo bueno que tiene Spotify es que la aproximación que hace el usuario al contenido es totalmente activa, es decir, yo elijo el contenido que quiero escuchar cuando hago ejercicio, yo elijo el contenido que quiero escuchar cuando estoy estudiando. Entonces, mi aproximación es distinta, y si yo logro integrar mi mensaje en ese contexto, el impacto es mucho mayor y todas las métricas de notoriedad de marca pues se disparan, y eso es clave que las marcas entiendan el contexto y cuáles son lo que mueve a esta generación a relacionarse con el contenido y cómo se relaciona con él. Bueno, estamos viendo eso hasta las entidades financieras, que es un sector más, diría, serio, rígido, regulado, se abre, ¿no?, a las nuevas plataformas y también a los creadores de contenido, ¿no, Sergio? Nosotros hemos trabajado con Neobanco, que son bancos digitales, Sí. que son los que se atreven a hacer cosas diferentes. De momento los más tradicionales todavía... Los más tradicionales se creen por utilizar términos Z, ellos son Z, pero evidentemente es una herramienta con la generación Z. Nosotros que trabajamos muchos años con Rebellion Pay, desde la agencia, que es un nuevo banco español, hemos hecho cosas desde, pues, como Smooth, que es una TikToker del 20% de España, donde hicimos un buen curso de pasar un día entero con ella, y conseguimos que más de, creo que fueron 1.500 chavales se unieran a tener su primera tarjeta de débito. Hemos hecho cosas en la noche golfa de Chus Jones, introduciendo como si fuera la tarjeta del hormiguero, pero nuestro premio Rebellion Pay. Claro, es que te tienes que atrever siendo una entidad bancaria a entrar en la noche golfa y hablar en términos que están hablando de, pues, mi marido X o mi novia ha puesto los cuernos. Pero claro, es que
que no estamos hablando de nada obsceno, nada malo, estamos hablando de cosas que en el día a día pasan, pero claro, convencer incluso a un nuevo banco para entrar en el negocio fue a veces complicado, ¿sabes? Pero muchas veces creo que cuando se atreven, confían también en las agencias, que al final tenemos mucho el peso de pues este creador, por mucho moderno que parezca formato, es un creador blanco, es un creador que va a representar tus valores y lo va a hacer de forma divertida y de forma de humor, y al final va a poder conseguir al final el objetivo final, que es conseguir leads. Al final, pues los bancos tienen clientes y yo creo que somos capaces de conseguir clientes a través del influencer marketing, pero claro, hay que adaptarse un poco al mensaje y saber estar. O sea, que el sector financiero todavía le queda por dar un paso adelante, ¿no? Y atreverse con estos formatos modernos, como los has llamado. Que ya preguntabas ya por un tema un poco serio, ¿no? Sabemos que el 50%, ¿no? de los jóvenes españoles tienen problemas de salud mental, algo que se ha agravado, ¿no? con la pandemia. Me gustaría, ¿no? Preguntaros qué responsabilidad tienen las marcas, o si os sentís responsables, ¿no? De alguna manera de apoyar, ¿no? a la generación Z y a los jóvenes en todo este tipo de problemas. Es algo también que vemos en los propios creadores de contenido, ¿no? Conocemos historias terribles de jóvenes que no han soportado, ¿no? La presión. Yo de cara a la industria, o sea, es verdad que, bueno, prácticamente todos los influencers van al psicólogo y yo creo que además alardean de ello y hablan de ello naturalmente en redes sociales. Creo que los creadores de contenido han sido parte del cambio en esta salud mental y la importancia de la salud mental y han potenciado que mucha gente pues dé el paso de cuidarse y ir al psicólogo. Y las marcas, yo creo que es un tema complicado de cómo apoyar esto. Yo creo que al final es entender pues, los problemas que tiene la generación Z y que las campañas pues, vayan en línea con esto y también que como industria sepamos, por lo que hablábamos antes, que estamos trabajando con personas y muchas veces la presión que se ejerce en los creadores es bastante heavy y hablamos de salud mental, pero nosotros como industria muchas veces no la cuidamos porque pues, no cuidamos horarios, no cuidamos presiones, tenemos timings imposibles, entonces muchas veces también tenemos que curarnos y ayudar a que el trabajo pues, sea lo más fácil posible. Estaba consultando yo cómo era el Global Web Index, que es este research que analiza un poco tendencias digitales de todos los frangos de edad, y decía que el 30% de la generación Z tiene propensión a la ansiedad y 2 de cada 5 tienen una preocupación real del tiempo que están conectados al móvil. Creo que cada vez son más conscientes de la generación Z de cómo cuidar lo que llamamos la dieta mediática. Existe una gran saturación de contenido visual, de contenido que además en los últimos tiempos genera un extra estrés a la población. Y bueno, y hemos visto, y es parte también de este impulso que está teniendo el consumo de audio, el consumo de podcast, cómo el audio se presenta como una forma de vía de escape para la generación Z. Más del 70%, esos son datos nuestros, de la generación Z reconoce que utiliza el audio como una forma de aliviar su estrés o como una forma de evadirse ante el sobreimpacto de la cultura audiovisual que vivimos hoy. Entonces sí que es un dato relevante y creo que el audio sí que aporta otro tipo de consumo que puede aliviar, que puede servir pues, como una vía de escape. Este punto la verdad es que es muy importante porque es verdad que todos hablamos de la importancia de la imagen, del vídeo, ¿no? A la hora de conectar, de informar, ¿no? Pero es verdad que hay una sobresaturación, yo lo pienso en mí misma, ¿no? Cada vez estoy utilizando más las llamadas telefónicas de toda la vida porque necesito, no sé, ir un poco a menos, la verdad. Por lo que tú dices, ¿no? Quizás también es parte del éxito de los podcasts, ¿no? La necesidad de cortar un poco, ¿no? Sobre esa sobreexposición y... Ten en cuenta que la forma de consumo es totalmente distinta que la que tú tienes cuando tienes que consumir un vídeo, que necesitas mucha más atención, que el impacto es distinto. La forma de conectar el usuario con contenido de audio, como música, como podcast, que es una experiencia pues, mucho más íntima, que ofrece la posibilidad de aliviar tu estrés,
que es más personalizada, que es interactiva, pues produce pues, que sea una de las fórmulas para aliviar lo que estás comentando exactamente, este extra sobreexposición que tenemos al vídeo, a la cultura audiovisual. Ya para terminar, luego pasaremos si queréis hacer alguna pregunta, si tuvierais que dar algún consejo, ¿no?, a las marcas para conectar con la Z, ¿qué les diríais? Breve, para no extendernos mucho. Conectar o reconectar, porque algunas a lo mejor en su día estuvieron conectadas y han perdido, ¿no?, la confianza. Yo les diría que escuchen, o sea, yo es el mayor ejercicio que intento hacer con todas las generaciones, ¿no?, pero especialmente con esta, porque aprendes un montón de lo que esperan de ti. Entonces, yo creo que antes de ponerte a hacer cualquier cosa, si quieres dedicarte o quieres establecer una comunicación con ellos, antes que nada tienes que escuchar. Y después ya tienes que ponerte a trabajar en ello, ¿no?, y ver realmente qué necesitan. Y es un trabajo constante, ¿eh? No es algo que termine, lo hago hoy y mañana ya me olvido y hago lo que me ha parecido y mido los resultados. No, yo creo que tenemos que empezar a trabajar más en ese trabajo constante de ir construyendo las marcas y la comunicación con nuestros usuarios y especialmente con la generación Z. Y a la hora de recomendarles cómo trabajar un poco con influencers, yo les diría que no cuenten con ellos solo en la última etapa de la campaña, sino que comiencen desde el principio pensando en que pueden formar parte de una campaña y tener un papel diferente a la pura y dura difusión de la misma. Creo que los creadores tienen mucho que aportar en la industria publicitaria, creo que pueden llevar a las marcas a otro nivel, tanto de conversión como de generación de valores, pero la clave está en contar con ellos desde la parte estratégica, no solo desde la parte táctica. Sí, yo me sumo a lo que habéis comentado. Creo que las marcas deben establecer conversaciones con su audiencia de forma honesta, de forma relevante a nivel cultural, que es lo que decía yo al principio, y con mensajes integrados entendiendo cuál es el contexto que tiene la audiencia, dónde estás, qué es lo que te mueve, qué es lo que te interesa. Eso tiene que ser fundamental para las marcas. Y lo habéis comentado antes también, la generación Z solo va a admitir marcas que tengan un propósito honesto y transparente, y eso también tiene que verse reflejado en las comunicaciones. Yo es la recomendación que haría. Claro, estoy pensando ahora, ayer pues, una propuesta a un cliente, estoy pensando no solamente en el ámbito privado y de consumo, sino también en el ámbito profesional, ¿no? Porque la Gen Z está incorporada en el entorno laboral, son empleados y las marcas, desde el punto de vista de la marca empleador, también deberían abordar, ¿no?, todo esto que estamos comentando en el entorno interno de las empresas, no solamente desde la perspectiva externa, ¿no?, de consumidores. Sí. Es lo que comentaba yo creo que también un poco de la industria, ¿no?, que tenemos que mirarnos hacia adentro, y creo que en general todas las empresas, o sea, evidentemente siempre hay renovación cuando vienen las nuevas generaciones, pero bueno, que a lo mejor no deberíamos estar tan centrados en los mensajes hacia afuera, sino en los mensajes hacia adentro, ¿no?, y en los cambios reales de qué puede hacer cada una de nuestras empresas o cada una de nuestras marcas como actores sociales para cambiar el día a día de todo el mundo y especialmente de esta generación. Yo creo que, por ejemplo, en mi equipo soy el más mayor de todo el equipo, tengo 34. Yo apuesto 100% por contratación de generación Z, vamos, absolutamente. ¿Por qué? Porque sabe más que yo de redes, de influencers y de todo, porque aunque a mí me encanta en el sector, todo lo que viene por detrás sabe más. Pero muchas veces te encuentras que compites en reuniones con gente de pues 60 años que no saben lo que es un influencer, entonces también hay que apostar por el talento joven que hay en la industria, y que creo que tenemos mucho que aportar, desde luego. Pues muchísimas gracias a los tres, perdonad por los problemas técnicos. Quiero daros paso, no sé si queréis hacer alguna pregunta. Sergio, Lorena, Rodrigo. Yo sí quiero hacer una pregunta, ya como marca, porque también tenemos los dos frentes. Hemos hablado de que la generación Z es una generación muy preocupada por la sostenibilidad, por ciertos valores, incluso por la política y tal cual, pero también es verdad que muchas veces se habla de que es una generación que igual puede estar cayendo, igual me equivoco, pero que igual puede estar cayendo en un exceso de consumo de entretenimiento y no tanto en un interés por formarse en cuanto a
en un nivel no tiene por qué ser universitario, pero en cuanto a su formación profesional. Entonces, como marca y como creador de contenido, yo quiero preguntar por el miedo o por la preocupación que hay en cuanto a transmitir valores, por si se hace una elección errónea o no de influencer. O sea, son influencers que, como hemos visto, por ejemplo, algunos nos han llegado a formar o que tienen preocupación por lo que va a pasar si ya esta salida como influencer luego no funciona en unos años. Y es gente que a la hora de transmitir un valor también tendría que tener cierta autoridad para poder transmitir esos valores. Entonces, ¿cómo no se cae en la elección de un influencer vacío, vamos a decir? O un influencer que poco tiene que transmitir aparte de un lifestyle o de una capacidad de baile o de lo que sea. O sea, yo quiero saber un poquito cómo se elige bien ese influencer para transmitir los valores con autoridad. Yo, en el caso de Zoom, lo que intentamos siempre es un análisis de los perfiles. Evidentemente hay mucho tipo de influencers y ninguno es, bueno, ninguno, a no ser que hagan algo pues, que hemos conocido todos, ¿no? Que ha habido casos pues, más escandalosos, pero bueno, te puedes centrar en que si tu producto es de videojuegos o de entretenimiento, te dedica más a entretenimiento y no pensar tanto en los valores. Yo como marca, sobre todo lo que me preocupo es de analizar a esa persona, o sea, como persona. Como ver qué mensajes ha transmitido, de qué habla, si tiene, por ejemplo, invitados, a qué tipo de invitados suele tener, suele mostrar, intento que haya una representación de los valores que yo tengo, aunque luego vaya a hablar de X de un producto en concreto, pero sí que intento, y me equivocaré, lo asumimos, porque evidentemente, aunque hagas un análisis, no le conoces al 100% y a lo mejor dentro de 2 años se sabe algo y bueno, o pues a lo mejor tienes que pedir perdón, o sea, no pasa nada por pedir perdón, pero yo creo que sí que tiene que haber un análisis previo de esa persona y de lo que hace y de cómo comunica o qué valores comunica a sus seguidores. Y yo creo que ahí el trabajo con las agencias pues es fundamental, ¿no? De cuando, pues ser muy claro, ¿no? Yo siempre se lo digo con las agencias que trabajo, en plan de, está estupendo que tengan muchos seguidores, pero por favor, ¿qué hay detrás? O sea, cómo habla, a quién se dirige y cuál es el tono y cuál es el mensaje. Claro, yo por eso siempre pongo mucho foco en que trabajamos con personas. O sea, es que estamos contratando a personas, fuera de que tengan unos números. Y esa persona representa tu marca cuando la contratas. Entonces, por eso yo todo el rato en mi comunicación, cuando hablo de influencer marketing, la llevo al PR, la llevo a la comunicación. O sea, podemos hacer marketing, podemos hacer public, pero no nos olvidemos que el PR de la comunicación sigue estando muy presente dentro del influencer marketing. Por eso para mí, cuando tú trabajas con una agencia de confianza en la cual conoce a los perfiles, es que yo te sé decir perfectamente quién representa a quién se ha ido de viaje a cuál, o sea, no puedo conocer a todos los perfiles de España, pero sí que creo que tengo, tanto yo como mi equipo, un conocimiento muy claro de, pues, quién ha tenido una polémica, quién es un influencer blanco, quién ha tenido una... O sea, bueno, pues al final son personas y conocemos a las personas que hay detrás, y detrás de un número de followers, puede haber una comunidad muy activa, puede haber una comunidad muy inactiva, puede tener muchos followers por salir un programa de televisión hace 5 años, y eso hay que conocerlo. Y a la hora de hacer una propuesta al cliente tienes que encajar un poco esa parte personal del creador con la parte de objetivos cuantitativos que evidentemente tienen que machear las dos partes. Pero para mí ahí es la fundamental la figura del partner como agencia que realmente sepa trabajar con creadores de contenido y que no los vea solo como números. Claro. Yo tengo otra. O sea, porque creo que igual no se ha hablado tanto, pero también hemos hablado de que esta generación ve mucho futuro en el metaverso. Entonces, yo quiero saber, de cara, obviamente, a largo plazo y a un futuro, cómo os planteáis la interacción o la posible interacción que se puede conseguir en un mundo metaverso que realmente lo que hace muchas veces es crear un mundo paralelo. O sea, realmente, no sé si me columpio un poco diciendo que la interacción humana que tanto buscamos con personas, con tal, es algo que se puede perder muy fácil con el metaverso. Entonces, yo quiero también saber cómo os planteáis eso de cara a un futuro, porque también, o sea, es un futuro, pero que puede llegar muy pronto. Nosotros desde Bizum, la verdad que lo tomamos con precaución, esto a lo mejor es por desconocimiento interno,
Pero yo lo que no quiero que caiga mi marca es en el titular de, bueno, pues he lanzado no sé qué en el metaverso, pero y ahí se queda, ha generado ruido, pero no va más allá. Quiero ver en realidad cuál es ese desarrollo personal, ¿no? Por decirlo de una forma, con sus usuarios. Hay muchas tecnologías, muchos metaversos, ¿no? que están pues viendo a ver cómo se desarrollan, en qué público. Y por ejemplo, en mi caso, que es una marca española, 100% española, esto es una cosa a analizar profundamente, porque claro, en el metaverso no hay fronteras. ¿Cómo comunico yo un producto y un servicio que está solamente en España, ahora mismo en un entorno en el que no hay fronteras y en el que puede entrar cualquiera? Pues a lo mejor marcas globales como ha sido Nike o Adidas, que han desarrollado colecciones especiales, pueden tener más sentido por una cuestión de imagen, ¿no? O de marketing, pero creo que nosotros por ahora es momento de esperar y de escuchar y de ver qué hay. Evidentemente, si se desarrolla como se desarrolle, ya sea hacia un nivel más integrativo con la vida diaria o profesional, seguramente haya procesos de pago y de compra, ahí estará Biku. Pero sí que a nivel publicitario nosotros aún nos mantenemos a la espera porque creemos que tiene más sentido hacerlo bien que entrar rápido y ser los primeros. Yo creo que a día de hoy la industria está perdida respecto al metaverso. No sabemos lo que va a pasar porque realmente no hay una información real de cómo va a evolucionar el metaverso. Supongo que el influencer marketing tendrá presencia en él porque al final no hemos dejado de tener de avatares en sectores como el gaming donde un avatar puede funcionar igual que una persona real. Desde luego soy consciente de que a nivel contenidos se van a generar muchos contenidos, pero creo que es muy pronto aún para poder predecir cosas, ni siquiera para entrar. O sea, creo que bastante nos tenemos con entender TikTok y Twitch. Con entender TikTok y Twitch, que son unas nuevas redes que estamos trabajando, como para entrar en el metaverso, creo que no es pronto para ver. Pues nada, muchísimas gracias a los que habéis asistido presencialmente y disculpa la parte técnica. Gonzalo está sufriendo el hombre porque lo había preparado Cosas de la vida. y tal, pero bueno, nada, gracias. Y tenemos ahí un cafecito por si queréis tomar algo. Y nada, ya vosotros, es un placer, la verdad.